Hola, en primer lugar quiero presentar este grupo de investigación formado por Txell Esteve, Octavio Irving y yo misma, Ana Tomás, quienes hemos desarrollado un estudio conjunto para proponer esta ponencia titulada Fronteras gráficas desdibujadas y en expansión. Pertenezco al Centro de Investigación Arte y Entorno de la Ciudad Politécnica de la Innovación y soy profesora titular de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia en la línea de gráfica. Primero empezaremos con la introducción, después analizaremos los objetivos, pasaremos a describir la metodología, a continuación daremos los resultados con una breve discusión para llegar finalmente a las conclusiones y a las referencias bibliográficas. Que en el mundo del arte contemporáneo, la difuminación de los límites sin fronteras en el arte gráfico es una tendencia cada vez más evidente. La tecnología ha permitido que los artistas tengan mayores posibilidades para explorar y expresarse, eliminando las barreras establecidas en el pasado que se desencorsetan para deslindarse de los encasillamientos restrictivos y delimitados. Los materiales de las obras que se generan ya no se limitan a los tradicionales, como lápices, pinceles y papel. Lo digital llega para quedarse y romper barreras. Actualmente, los artistas pueden utilizar herramientas como los software de diseño gráfico, tabletas gráficas y pantallas táctiles para crear sus obras de arte. Esta fusión de tecnología ha llevado a la creación de nuevas formas de arte gráfico, como la animación digital, el diseño de interfaz de usuario, la ilustración vectorial y más recientemente los NFTs. Los objetivos que tenemos con esta presentación serían analizar y reflexionar ante las nuevas tecnologías que experimentan una revolución en la forma de circulación y consumo de la obra de arte, además de reanimarse expresiones como el arte generativo o procedural, creado en parte o totalmente mediante uso de sistemas autónomos. Estudiar y vincular las nuevas formas de creación artística con la realidad virtual y la inteligencia artificial, dentro de las cuales la imagen gráfica, tangible e intangible, encuentra un espacio muy fértil de expansión en su desarrollo formal. En estos momentos del siglo XXI continuamos a la deriva, que ya aconteció el siglo pasado, en la que el espíritu de la gráfica trasciende lo ortodoxo, transitando lo heterodoxo. Los artistas también han sido capaces de explorar otros campos de forma académica y pura, pero en fusión con la heterogeneidad que nos proporcionan otras herramientas, métodos y recursos, que muchas veces se funden para producir espectaculares hibridaciones entre lo analógico y lo digital, como lo demuestran las estampas producidas para el proyecto liderado por la maestra Carmen Razo de México, el proyecto titulado Las 1001 estampas. Es Txell Esteve Sendra, soy profesora de la Universitat Politécnica de Valencia. Pertenezco al Departamento de Dibujo y al Grupo de Investigación Centro de Gestión de la Calidad y del Cambio. Soy directora de la Cátedra de Brecha Digital y Diversidad Funcional. Si partimos creando desde el carbón y llegamos al píxel, tal vez estemos en un momento creativo donde la democratización de la imagen o incluso de las artes y de cómo podemos consumirlo nos sitúa a otro nivel. Si somos capaces de evolucionar como seres humanos unidos al progreso tecnológico, en nuestro día a día el mundo del arte se suma para adecuarse a su momento creativo. Pero si regresamos al mundo de los orígenes de esta historia de la gráfica, la conocida como primera galaxia de Gutenberg fue el motor que posibilitó una revolución y una accesibilidad de la cultura icónica gracias a la invención de los tipos móviles metálicos para publicar libros. Sin duda, una de las armas más poderosas que nos ha precedido y que obtuvo conquistas sociales, culturales, científicas muy destacables. Después acontecería la supermecanización de las artes gráficas que devino con la segunda galaxia de Gutenberg gracias a la fotomecánica, o la revolución industrial en la segunda mitad del siglo XVIII y su avance en los años que promueve la aplicación de las técnicas fotográficas. La veloz evolución química y la introducción de modernas tecnologías permite un imparable ritmo de experimentación con la litografía y la serigrafía con un auge inaudito. Hacia la primera mitad del cuarto del siglo XX, la divulgación en masas con la aparición de la televisión y la radio pasando por la imagen, pues produce otro impacto en esta sociedad. Y ya a finales del siglo XX surge la imagen e impresión digital, las primeras aplicaciones informáticas, los programas informáticos, los escáneres, el vídeo, el corte láser, el control numérico y las páginas web en una llamada tercera galaxia de Gutenberg, desplazando las galaxias impresoras que tanto han contribuido a
toda esta definición cultural a estas ideas y a generar una civilización en un progreso constante. En el siglo XXI, con el inicio de estas webs, las apps, las redes sociales o las llamadas, videollamadas y todas estas variantes han dado un vuelco hacia la cuarta galaxia de Gutenberg. La quinta galaxia de Gutenberg es posible mencionar cómo nos sorprende y cómo irrumpe con esos NFTs, la inteligencia artificial, con herramientas generativas de arte gráfico, donde la democratización y el metaverso son una cuestión ética de debate. En muchos casos, las obras contemporáneas son una combinación de diferentes técnicas y estilos, alterando paradigmas en la impresión digital, el grabado, la litografía y la serigrafía, que combinan para producir una expresión artística mucho más rica, compleja y en expansión mestiza. Por tanto, los límites se diseminan y los lindes del arte gráfico dentro de las prácticas artísticas contemporáneas son una respuesta a las posibilidades infinitas que ofrecen las nuevas tecnologías y un reflejo de modo en que la evolución cultural y artística se presenta como un hecho inevitable. Es el propio artista el que discernirá y decidirá los derroteros de su propia obra en esta fase transmediadora, donde las variantes constitutivas del proceso y la materialización dan paso a la obra final. La creación artística supone un aporte divergente por la intervención híbrida de las alianzas entre los diferentes caminos a tomar. La creatividad está llena de paisajes y cartografías complejas. La capacidad de formar compuestos con léxicos distintos en un estudio investigativo de importante confección y reedificación restituye precisamente esta parte significativa formando nuevas imágenes con una densidad semántica complicada, creando nuevos códigos y metodologías de materialización diversas. Imágenes que se unen y se compaginan en un avance de originalidad y consolidación de procesos de innovación con lo que se contribuye al proceso del conocimiento. Se abre el debate y se plantean las siguientes cuestiones. ¿De qué manera se define y se expande la gráfica? ¿Se necesitan reacciones emocionales por parte de la sociedad para que la comunicación sea mayor? ¿Es esa cercanía emocional un factor determinante para posibilitar nuevas aperturas tecnológicas? Son soluciones viables a esa parte heterogénea y de hibridación que está en constante evolución. Pasemos a los resultados. El arte se remapea y se vertebra constantemente en nuevas disciplinas que acoplan y divagan sus propios bordes o fronteras para fundirse en unas nuevas experiencias, interactuando varios campos, simultaneando precisamente ese proceso que en ocasiones se hace muy largo y que el tiempo, porque la producción e investigación así lo requieren, y en otras obras se acorta deliberadamente para mostrar al instante un resultado. De este modo, hemos debatido y compartido conocimientos desde diferentes puntos de vista y experiencias personales y de intercambio de conocimiento. Con este estudio vamos a poder ver cómo la modificación de las dinámicas de producción, acceso, valoración y distribución del arte contemporáneo se expande en una nueva generación de códigos. Todo está interconectado con la genética. Cualquier engranaje gráfico bien planteado puede generar impacto y desembocar en nuestra herencia cultural tanto a nivel global como local, contando además con una potente difusión actual en las redes sociales. Por ejemplo, en un aquí y ahora, vertiginosamente, un nanosegundo después más tarde, funciona la inmediatez. La complejidad del concepto de esta praxis se actualiza para que los resultados del intercambio consigan que el conocimiento artístico evolucione ampliando y enriqueciendo los distintos discursos artísticos en un lenguaje gráfico propio inherente a las personalidades de cada artista y cuyo soporte vehicula todas las líneas conceptuales enriqueciendo esta disciplina cada vez más. Hola a todos, mi nombre es Octavio Irving, soy artista visual, máster y licenciado en Bellas Artes y me complace mucho poder presentar este segmento de la ponencia Fronteras Gráficas desdibujadas y en expansión. La gráfica como disciplina se encuentra en un proceso de vinculación e implicación permanente con múltiples aspectos de la cultura visual contemporánea. El desarrollo que experimenta el campo de la producción de imágenes, el propio desplazamiento que tiene el concepto de matriz y los nuevos formatos que se implementan para la presentación de las obras gráficas, se ven cada vez más afectados por las influencias de otras manifestaciones del arte y de la cultura. Se podría definir el actual escenario como un extenso mapa habitado por múltiples actores del medio cultural. Todo esto genera una cartografía compleja del universo de la gráfica.
Y dentro de este territorio se encuentran grupos que se definen por sus modos de actuación y que estos modos de actuación están a su vez predeterminados por posturas formalistas o conceptuales, desde las cuales se operan determinados debates con frecuencia entre lo que es la idea y el proceso. Es importante entender que ningún hecho artístico puede verse separado del contexto. Este punto de partida nos puede servir para comprender la razón por la cual se erigen diferentes actores y escenarios culturales que a su vez determinan los tópicos del debate y trazan pautas determinantes en el modo de consolidar definiciones en relación a la gráfica actual. Y al mismo tiempo terminan por desvirtuar de alguna manera la esencia del fenómeno artístico y su relación intrínseca con el medio que lo genera. Las bienales y trienales de grabado son uno de esos espacios que se atribuyen el encargo de establecer determinados paradigmas de lo que se considera vanguardia del discurso artístico. Y esto lo hacen sobre la base de cuestionamientos, de conceptos que con el paso del tiempo se han establecido y que están además muy consolidados en una tradición gráfica de muchos años. Nos lleva a pensar en cuáles son realmente los criterios que se siguen para poder establecer esos paradigmas del arte gráfico y del arte en sentido general. Los criterios de vanguardia artística y de pensamiento, al parecer, se van reconfigurando en paralelo al desarrollo de la tecnología y a cómo ésta responde con mayor eficacia a las necesidades comunicacionales, expresivas y de interacción global. Pero muchas veces esto va en detrimento de los argumentos que definen un arte verdaderamente conceptual, que un arte que busca un respaldo entre la coherencia que va de la idea al soporte que la expresa. Esta presunción estaría apuntando a la producción de un tipo de arte que se está convirtiendo en un fetiche de la era contemporánea, en muchos casos, pues la mayoría de ellos, respaldados por una superestructura logística que asegura, digamos, o que garantiza el éxito de estas producciones. Y estamos hablando de las grandes ferias de arte, de algunos museos importantes, de galerías prestigiosas, casas de subasta. Comprender la gráfica actual pasa por necesariamente entender que nos encontramos en un proceso de adaptación al cambio técnico e iconográfico que experimentan los actores implicados. Podemos quedarnos a la saga en definiciones desactualizadas o incorporarnos a la idea de que el grabado es ahora un territorio en el que se integran todas las artes, todas las manifestaciones y por el cual cruzan diferentes tendencias y inevitablemente se deshacen las fronteras con bastante fluidez. El debate en torno a las definiciones de la gráfica contemporánea, así como a la conceptualización de sus límites o fronteras, es una discusión permanente que lógicamente encuentra detractores, pero al mismo tiempo criterios que respaldan diferentes definiciones al respecto. Esto muestra que no son suficientes los estudios que permiten que contemos con un marco de referencia adecuado para una mayor profundización de estos temas. La gráfica, y es importante recordar esto, surgió atada a una función muy concreta, la transmisión de contenidos asociados a imágenes y a textos. Pero este soporte tecnológico se vio superado con el tiempo por métodos de impresión que cada vez eran más veloces y eficaces en los registros obtenidos. Una vez que esa función comunicativa se perdió o perdió cierto sentido y se desplazó a otros medios más eficaces, la función iconológica de la imagen gráfica también sufrió cambios, sobre todo la que dependía de los medios más artesanales. Tanto la figura del impresor como la del artista o artesano adquirieron nuevas categorías. Aparentemente, el grabado continúa cumpliendo la función de ser un medio para generar un objeto que comunica, pero lo que ha cambiado realmente es el enfoque conceptual y cultural frente a esta herramienta y con ello el objeto resultante de esta relación. Y es aquí donde me gustaría detenerme y reflexionar, porque creo que es uno de los ejes de debate que pudiera ser provechoso en este contexto. Es precisamente ese cambio de función el que de alguna manera forma, digamos que, o sea, o crea la necesidad, tanto semántica como conceptual, de que se operen determinados cambios en definiciones que son fundamentales sobre estos límites o fronteras de la gráfica. La comunicación y la expresión tienen, o sea, es un fenómeno que tiene una relación intrínseca. Sin embargo,
al mismo tiempo tienen dimensiones que son propias. Y en este caso la necesidad de expresión, o sea, la expresión como un hecho, está muy vinculada al producto, al producto artístico, a la creación artística. Y este, a su vez, con algún contexto cultural que lo condiciona. Las necesidades expresivas de los artistas transitan por numerosas variables y los conducen a un grado de experimentación y uso de determinados soportes que buscan para poder garantizar la eficacia de sus discursos artísticos. Este hecho es la base de la mixtura que experimentamos hoy en día en el arte contemporáneo y que a su vez demanda de nuevas codificaciones, de la necesidad de generar nuevos términos, de poder nombrar experiencias que son bastante contemporáneas, muy novedosas y que a su vez pues generan métodos y procedimientos totalmente contemporáneos. Esto nos lleva, a su vez, de forma inevitable, a la constante reconfiguración de determinados consensos y paradigmas establecidos por una larga tradición del arte y su historiografía. En este momento del debate considero oportuno, digamos, dejar abierta la discusión, pero dejar también planteada la tesis de que son precisamente las fronteras, esos límites donde tenemos que reconocer que se ven afectados por hechos fácticos relacionados con los avances tecnológicos, pero también operan otros factores que posicionan una serie de pautas y consensos que determinan la manera en que se desplazan o simplemente la forma en que se desdibujan estas fronteras. Y sobre estos otros, digamos, otras zonas de debate son a las que yo animo a la conversación y a la indagación.